Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de biología y nosotros necesitamos recordar un poquitito lo que es la estructura de los ácidos nucleicos para poder entender las clases siguientes. Entonces, ustedes van a ver más detallados esta clase con la profe bioquímica, pero algunos detalles yo necesito que ustedes recuerden y sepan bien para poder entender las próximas clases. Entonces, la clase de hoy es composición de los ácidos nucleicos. Primeramente debemos saber que existen dos tipos de ácidos nucleicos en la célula. Entonces vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos, no nos tenemos que olvidar. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Entonces, dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Entonces, cuando hablamos de ADN, estamos hablando de ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos de ARN, estamos hablando sobre el ácido ribonucleico. Entonces, ácidos nucleicos, dos tipos, ADN y ARN. ¿Cómo se forman o cómo están compuestos estos ácidos? ¿De qué están hechos? Nosotros, cuando yo les pregunto a ustedes, siempre me dicen, por ejemplo, que las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces, ¿de qué están hechos los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ácidos nucleicos, vamos a encontrar dos tipos, ADN y ARN. Cada una de estas moléculas está compuesta por nucleótidos, monómeros de nucleótidos. Entonces, los ácidos nucleicos están compuestos de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Cuando yo digo nucleótido, ¿a qué me refiero? Entonces, los nucleótidos están compuestos básicamente de tres estructuras, que también no tenemos que olvidar. Ojo, pregunta examen. Los nucleótidos tienen tres componentes básicos: una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Los nucleótidos están compuestos por tres componentes: azúcar pentosa, base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, otra vez recordar. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Cada molécula de ADN o cada molécula de ARN está compuesta por lo que nosotros llamamos de nucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, están compuestos por tres elementos: un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, no olvidar, nucleótido está compuesto por tres elementos: la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Sí o sí tenemos que recordar eso. Los nucleótidos están compuestos por tres componentes: base nitrogenada, azúcar pentosa y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas vamos a encontrar de dos tipos. Entonces, cuando se le pregunta a usted cuántos tipos de bases nitrogenadas podemos encontrar, dos. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas que podemos encontrar? Podemos encontrar las bases nitrogenadas de nombre purina y las bases nitrogenadas de nombre pirimidina. ¿Sí? Entonces, purina y pirimidina. Básicamente la estructura de ellas son estos: purina y pirimidina. Las purinas siempre están formadas por dos anillos, las pirimidinas por un anillo. Pero eso es materia de bioquímica, la profe después la va a explicar mejor. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que existen dos tipos de bases nitrogenadas: las purinas y las pirimidinas. ¿Cuáles van a ser las purinas? Ojo que eso también tenemos que recordar.
Las purinas, vamos a encontrar dos tipos de purinas en nuestros ácidos nucleicos. Miren que no estoy diciendo ADN ni ARN, estoy hablando solamente de ácidos nucleicos. Dos tipos de purina. Las purinas son la adenina y la guanina. Entonces vamos a encontrar dos tipos de purinas dentro de nuestros ácidos nucleicos. La purina y la guanina. Ya las pirimidinas, vamos a encontrar tres tipos de pirimidinas en los ácidos nucleicos. Vamos a encontrar la timina, la citosina y el uracilo. Entonces, tres tipos de de pirimidinas. La timina, la citosina y el uracilo. Cuando yo digo ADN, el ADN está formado por dos tipos de pirimidinas, timina y citosina. Cuando yo digo ARN, el ARN está formado por dos tipos de pirimidinas, el uracilo y la citosina. Otro componente de los nucleótidos son el azúcar pentosa. El azúcar pentosa va a ser diferente dependiendo si es ADN o ARN. En el ADN va a ser, el azúcar pentosa va a recibir el nombre de desoxirribosa, ¿sí? Entonces en el ADN, de ahí su nombre, ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces ADN, el azúcar desoxirribosa. En el ARN, el azúcar pentosa se va a llamar D-ribosa. De ahí su nombre también, ácido ribonucleico, ¿verdad? Entonces en el ARN, el azúcar pentosa recibe el nombre de D-ribosa. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que quiero que entiendan o recuerden. Cómo es la estructura del ADN, o sea, cómo es la estructura del ácido desoxirribonucleico. Entonces, cuando a ustedes se les pregunta cómo vamos a describir la estructura del ácido ribonucleico, ¿qué es lo mínimo que debemos saber? Primeramente, el ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos. Esos nucleótidos tienen un grupo pentosa, o sea, nuestra azúcar pentosa, que era la desoxirribosa, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas. ¿Cuáles van a ser las bases nitrogenadas que van a formar el ADN? El ADN va a estar formado por la adenina y la guanina cuando hablamos de purinas, y la timina y la citosina cuando hablamos de pirimidinas. ¿Qué yo tengo que saber en cuestiones de bases nitrogenadas? Que dentro de una molécula de ADN existen la misma cantidad de purinas y pirimidinas. Entonces, dentro de una misma molécula de ADN vamos a encontrar la misma cantidad de purinas y pirimidinas. O sea, el número de purinas y el número de pirimidinas siempre es igual. Entonces, ese detalle también no debemos olvidar. Entonces, el ADN está formado por un grupo pentosa, un azúcar pentosa, la desoxirribosa, un grupo fosfato, por las bases nitrogenadas purinas, adenina y guanina, y por las bases nitrogenadas pirimidinas, citosina y timina. Bueno, entonces, la molécula de ADN, otro detalle que debo recordar, está formado por dos cadenas. Entonces, la molécula de ADN está formada por dos cadenas. ¿De qué otra forma yo puedo decir eso? Puedo decir por dos hebras o en portugués por dos fitas. Entonces, la molécula de ADN está formada por dos cadenas, por dos hebras o por dos fitas. Dos cadenas, dos hebras, dos fitas, ¿de qué?
de nucleótidos. Entonces la molécula de ADN está formada por 2 cadenas de nucleótidos o 2 fistas de nucleótidos o 2 hebras de nucleótidos. Si me ponen cualquiera de esos está correcto. ¿Qué tenemos que saber también? Que estas 2 cadenas se disponen o adquieren la forma de una doble hélice. Una doble hélice que tiene el sentido de estrogiro. ¿Qué quiere decir estrogiro? Que las dobles hélices giran en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, acá tenemos nuestra molécula de ADN, que dijimos está formada por 2 cadenas. ¿2 cadenas de qué? De nucleótidos. Esos nucleótidos, esas cadenas, adquieren la forma de una doble hélice. Esa doble hélice, o las dobles hélices, giran en sentido de estrogiro, o sea, giran en sentido de las manecillas del reloj. Otro detalle que debo saber de las cadenas o de las fitas es que son antiparalelas. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Que tienen sentido opuesto. Se van en sentido opuesto. Y acá tenemos esta imagen. Tengo mi fita o mi cadena de este lado y mi fita o mi cadena de este otro lado. Debo recordar que el nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Todo esto es un nucleótido. Este nucleótido se tiene que unir al siguiente nucleótido que está abajo. Eso se realiza a través de un enlace que estamos viendo acá. Este enlace se llama enlace de fosfodiéster. El enlace de fosfodiéster siempre ocurre entre un carbono 5 y un carbono 3. De ahí que esta cadena, el primer carbono libre, que quiere decir libre que no está unido por enlace de fosfodiéster a ningún otro nucleótido, es el carbono 3. Entonces esta fita o esta cadena tiene sentido 3. Después va 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 y así sucesivamente hasta que vemos el último carbono, que es el último carbono libre, que es el carbono 5. Entonces esta hebra o esta fita o esta cadena tiene sentido 3, 5. Entonces este lado de mi cadena tiene el nombre de cadena de dirección 3, 5 por la unión de los enlaces de tipo fosfodiéster. Recuérdense, los nucleótidos se unen entre sí por enlaces de tipo fosfodiéster. Del otro lado ocurre lo contrario. El primer carbono libre es 5 y el último carbono libre es 3. Entonces esta cadena tiene sentido 5, 3. ¿Sí? Entonces nuestra cadena tiene sentido 5, 3 y también otra vez por la unión de los enlaces de tipo fosfodiéster. Entonces las 2 cadenas de ADN están en sentido opuesto, ¿verdad? Una tiene dirección 3, 5 y la otra tiene dirección 5, 3.